Constitución Nacional. Estructura. Por último, vamos a ver la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la Carta Magna, es la ley suprema de los argentinos, que organiza la convivencia en sociedad del pueblo argentino. Dentro de la estructura de la Constitución encontramos, en primer lugar, el preámbulo, que es una especie de introducción en la cual se explica el origen de la Constitución, los propósitos, es decir, los fines que persiguen, y donde también se invoca la protección de Dios, y se dice que se tratará siempre de afianzar la justicia y lograr la unión nacional. Luego de este preámbulo introductorio, tenemos dos partes. La primera, que es la parte dogmática, y la segunda, la parte orgánica. La primera parte, es decir, la dogmática, contiene, en primer lugar, la enunciación de declaraciones, derechos y garantías. Para comprender el contenido, vamos a ver primero los conceptos de declaraciones, derechos y garantías. Las declaraciones son todas enunciaciones de contenido político, como por ejemplo el artículo 1 que ya explicamos, que establece la forma de gobierno del Estado argentino. Derechos son las facultades que tenemos los individuos. Como ejemplo podemos citar el derecho a trabajar, el derecho a aprender, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad. Y las garantías son esas seguridades, esos mecanismos para proteger los derechos. Esto se va a entender mediante un ejemplo. Nosotros tenemos el derecho a la libertad, pero por otro lado, si vamos por la calle, ¿qué pasa si viene un policía y nos detiene? Bueno, ahí vemos cómo la ley establece un mecanismo de seguridad para garantizar ese derecho de libertad. ¿Cuál es el mecanismo impuesto por la ley? La ley establece que nadie puede ser detenido sin una orden previa por un juez competente. Otro ejemplo es en el derecho de propiedad. Nosotros tenemos la propiedad, nuestra casa, que es inviolable. ¿Qué pasa si va un policía y allana nuestro domicilio? Pues bien, en este caso también existe un mecanismo impuesto por la ley que exige que para hacer un allanamiento tiene que haber una orden previa también de un juez competente, en el cual se expliquen los motivos para hacer ese procedimiento. Es decir, mediante estos ejemplos pudimos observar cómo cada derecho, en el caso citado el derecho de libertad y el derecho de propiedad, se ven protegidos, amparados mediante un procedimiento, mediante garantías que los protegen. Por último, hay una parte que fue incorporada a la Constitución Nacional con la reforma de 1994, que está bajo el título Nuevas Declaraciones y Derechos. Entre ellos podemos enunciar el habeas corpus y el habeas data, que son institutos que protegen, por un lado, la libertad física de las personas y por otro lado, el registro de datos, la información sobre una persona. Estas modificaciones fueron necesarias en 1994, ya que el texto de la Constitución debía adecuarse a las nuevas exigencias y a las nuevas necesidades de la sociedad actual. La segunda parte de la Constitución es la que denominamos parte orgánica. En ella se encuentran contenidas todas las atribuciones de los órganos de gobierno. Se dividen en tres partes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo es unipersonal y está desempeñado por el Presidente de la Nación. Conjuntamente está el Vicepresidente. Dentro de las funciones de este Poder Ejecutivo se encuentran las de administrar los bienes de la nación, gobernar, siempre teniendo en cuenta el fin común de los argentinos, y por último una función coactiva. Es por ello, es decir, por esta función coactiva, que el presidente es el encargado de las fuerzas policiales y el comandante en jefe
de las fuerzas militares. En segundo lugar, el poder legislativo es el Congreso, que está compuesto por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El fin de este poder es sancionar leyes. Dentro de la formación de leyes, si bien esta está a cargo del Congreso, es decir, del Poder Legislativo, primero se inicia con la propuesta del proyecto. Luego se discute, se delibera al respecto y finalmente se sanciona la ley. En todas estas etapas participa el Poder Legislativo, pero luego de sancionada la ley, esta debe promulgarse y publicarse. Esta promulgación está a cargo del Poder Ejecutivo, que es una de las excepciones a la regla de que los poderes son independientes, es decir, que ningún poder va a intrometerse en la esfera del otro. Pues bien, esta es de alguna manera una excepción, porque el Ejecutivo participa al menos en la parte final de la sanción de las leyes, tarea exclusiva del Poder Legislativo. Por último está el Poder Judicial, que son los tribunales inferiores y la Corte Suprema de Justicia, cuya función es administrar justicia, es decir, resolver aquellos casos en los cuales hay algún punto de la Constitución Nacional o de las leyes nacionales que esté en disputa. Ahora bien, hemos visto recién la estructura de la Constitución Nacional, pero antes dijimos que las provincias, por ser autónomas, también podían dictarse su propia Constitución. Bueno, es por eso que las provincias también tienen en su esfera de poder un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. El poder ejecutivo a nivel provincial es desempeñado por el gobernador, junto al vicegobernador, que comparte las tareas del ejecutivo. Luego, el poder legislativo, que no es otro que la legislatura, y el poder judicial, que son los tribunales inferiores y el Tribunal Superior de Justicia. En cuanto al poder legislativo, es decir, la legislatura, solamente quiero hacer una salvedad y decirles que a partir del 2001 no es bicameral como lo es el Congreso de la Nación, sino que es unicameral. Esa es la reforma que quería que tuvieran en cuenta al momento de estudiar la materia.